vamos a ver entonces cómo aplicamos las reglas. El primer ejemplo que tenemos es óxido de potasio. Hay que tener en cuenta que los subíndices nos indican cuántos átomos hay de cada elemento, pero también, por ejemplo, cuando tengo compuestos binarios, me pueden dar una muy buena pista de con qué número de oxidación está trabajando el elemento contrario. Entonces, por ejemplo, este subíndice, que lo tiene ahorita el potasio, en realidad me indica el número de oxidación del oxígeno. Si nosotros buscamos el potasio, lo vamos a encontrar en el primer grupo y por regla los elementos del primer grupo trabajan con +1. Entonces, hablábamos de que las fórmulas, la mayoría son eléctricamente neutras. Estos son números de oxidación y abajo voy a poner las cargas, porque la última regla dice que la suma algebraica de todas las cargas, cuando decimos algebraica nos referimos a usar todos los signos, me debe dar 0. Entonces, ¿qué hacemos? Multiplicamos los números de oxidación por los subíndices. Entonces, yo tengo +1 por 2 y -2 por 1. Si hacemos la multiplicación, 1 por 2, este me queda positivo, este me queda negativo y ahí está. A eso nos referimos con la suma algebraica de las cargas. Acá, por ejemplo, tenemos el ejemplo de la molécula del agua. ¿Ok? Por convención, el oxígeno trabaja con -2, el hidrógeno trabaja con +1. Quedamos que si la molécula empieza con hidrógeno, automáticamente se le considera +1. Entonces multiplico +1 por 2, me queda +2, -2 por 1. Recuerden que, al igual que en matemáticas, el 1 funciona como un pequeño fantasma. No se escribe, pero sí tengo que considerarlo. Si yo dijera que aquí tengo un subíndice de 0, en realidad no existiría ese elemento en mi compuesto. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, -2 por 1 -2, ahí está. Mi suma algebraica es de 0. Pero también dijimos que el oxígeno trabaja con -1 cuando se trata de peróxidos. Pero en realidad, ¿qué es un peróxido? Un peróxido es una molécula que tiene exceso de oxígeno. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta de eso? Fíjense bien. Quedamos que el oxígeno trabaja con -2. -2. El hidrógeno con +1. 1 por 2 +2. -2 por 2. 2 por 2 me da -4. Ahí ya no se cumplió mi 0. ¿Ok? Entonces quiere decir que en este caso el oxígeno está trabajando con -1. Y al hacer ese simple cambio, -1 por 2 me da 2 negativo y entonces ya podemos hablar de una molécula eléctricamente neutra. Entonces, este es un peróxido. Es la misma molécula, pero aquí tengo exceso de oxígeno. En realidad este es el agua común y corriente y este es el agua oxigenada. ¿Ok? Es un peróxido. También decíamos que los elementos que no están combinados con nadie más o que no están relacionados dentro de un compuesto, automáticamente se les asigna el número de oxidación 0. Si se fijan, acá tengo otro átomo. Este es un átomo de cobre y este es un átomo de calcio. Sin embargo, este no es un átomo eléctricamente neutro. Este es un ion. ¿Ok? Por lo tanto, ya tiene un número de oxidación, o mejor dicho, una carga. Entonces, no es lo mismo, ¿ok? Ahora, acá mi molécula tiene litio e hidrógeno, pero quedamos que si el hidrógeno no estaba al principio de la molécula, no lo podemos trabajar con +1. En este caso va a trabajar con -1 porque este es un hidruro. El litio está en el grupo 1, trabaja con 1, ¿ok? Abajo, 1 por 1 que tengo aquí abajo y otro 1 que tengo acá, me queda +1 y -1, me da 0. Ahí está la suma algebraica de mis cargas.
Quedamos también que las sales binarias, no tengo otra, las sales binarias, esta en realidad es un ácido, pero digamos que se puede trabajar como una sal binaria. Entonces, en una sal binaria los halógenos o los elementos del grupo 7 trabajan con -1. Además, mi molécula empieza con hidrógeno, por lo tanto el hidrógeno trabaja con +1. Y el pequeño fantasma que tenemos aquí abajo, que es el subíndice, +1 por 1 me da +1, -1 por 1 me da -1, y ahí está el 0, que es eléctricamente neutro para mi molécula. Ahora bien, ¿qué sucede? Por ejemplo, en este caso, voy a borrar para hacer espacio. ¿Qué sucede en esta molécula? Bueno, fíjense bien. En realidad, el oxígeno está trabajando con -2. El magnesio, como está en la segunda familia, trabaja con +2. ¿Ok? Recuerden que aquí tenemos un pequeño fantasmita. +2 por 1, +2, -2 por 1, -2. Y ahí está la suma algebraica igual a 0. Les comentaba yo que había que tener cuidado cuando el hidrógeno está en un hidruro. En este caso no tenemos un hidruro, tenemos de hecho un hidróxido de litio. ¿Ok? Entonces, a pesar de que mi hidrógeno está al final, este completo es un ion y se llama el ion hidruro, y completo tiene la carga de -1. El litio, por estar en el grupo 1, tiene carga de +1. Recuerden mis pequeños fantasmas, +1 por 1 me da +1, -1 por 1 me da -1, y ahí tengo el 0. Si se fijan, en todos los ejemplos hemos trabajado compuestos binarios, es decir, 2 elementos. Pero ¿qué pasa cuando tengo más elementos dentro de un compuesto? ¿Cómo determino qué número de oxidación voy a trabajar? Muy sencillo. Para empezar, la primera regla es que voy a trabajar de los extremos hacia adentro. ¿Ok? Recuerden también, cuando tenemos paréntesis es mucho más fácil. Los subíndices de un elemento en un compuesto, en realidad es el número de oxidación del vecino. Entonces, este me dice que el aluminio está trabajando con +3, y este 2 que tiene el aluminio en realidad me dice el número de oxidación de todo este ion. Este es un ion poliatómico, es el ion carbonato. Entonces, cuando hacemos eso y procedemos a la multiplicación, 3 por 2 me da 6, positivo, -2 por 3 me da -6, y ahí ya tengo mi suma algebraica igual a 0. ¿Qué pasa cuando no tenemos paréntesis? Me voy a ir primero al compuesto de allá. Recuerden, empezamos por los extremos, y generalmente en los extremos vamos a encontrar elementos con números de oxidación fijos o conocidos. Entonces, de cajón sabemos que el oxígeno trabaja con -2. El potasio está en el grupo 1, por lo tanto trabaja con +1. Entonces, cuando hago mis multiplicaciones, -2 por 4 me da -8, 1 por 1 me da +1. Me tiene que dar 0, entonces tengo que ver cuánto me falta para poder cancelar este 8 negativo, si ya tengo un 1 positivo. Entonces, eso quiere decir que el manganeso trabaja con +7. El manganeso es uno de los elementos que más números de oxidación tiene, tanto positivos como negativos. Pero si ustedes revisan en su tabla periódica, van a ver que efectivamente puede trabajar con el +7. Y haciendo eso, ya tengo +8 y -8, me da 0. ¿Qué pasa acá? Trabajamos de igual forma, empezamos por los extremos. Tengo el oxígeno con -2, -2 por 3, -6. ¿Ok? El sodio trabaja con +1, está en el grupo 1. El hidrógeno ahora no empieza o no está al principio, pero de igual manera lo voy a considerar positivo. Únicamente lo considero negativo en los hidruros. Recuerden, con el hidrógeno al final
y no estando en compañía del oxígeno como en el ion hidroxilo, ¿ok? Entonces en este caso trabaja con más 1. 1 por 1, 1, 1 por 1, 1. Entonces en realidad entre estos dos ya tengo el más 2. Yo necesito poder cancelar este menos 6. Quiere decir que el carbono que está en el grupo 4 de su tabla periódica funciona con más 4 o menos 4. Pero aquí va a funcionar con más 4 para que a la hora de hacer la suma algebraica me quede más 6 menos 6 igual a 0. Entonces, este es un ejemplo de cómo se utilizan las reglas para la obtención del número de oxidación y es la base para poder determinar en una reacción redox quién gana y quién pierde electrones. Sí conocemos esto.